México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Segunda parte. José López Portillo, 1976-1982. El fin del régimen post-revolucionario. Al servicio del gran capital y mal correspondido. Sección 9. Esta es una obra del maestro Alejandro Mora Gallardo. La nacionalización bancaria obligada. Desde su puesto de secretario de Hacienda durante el sexenio de Echeverría, José López Portillo fue diseñando el modelo de banca moderna que la nación requería, promoviendo toda una serie de reformas en franca condescendencia y contando con la complacencia de los varones de la banca. Lo que habrá de consolidar ya durante su estancia en Los Pinos, contando con la condición de su secretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz. Y el negocio, pues a fin de cuentas de eso se trataba, marchaba sobre ruedas, tal y como se aprecia en una serie de declaraciones realizadas por el secretario de Hacienda en las convenciones bancarias efectuadas entre 1978 y 1980, las que hacían referencia a lo bien que le iba a la banca modernizada en México. Cierto que el propósito era loable en principio, una banca nacional apoyando las actividades agropecuarias cercana a los campesinos. Banca moderna apoyada por el Estado con subsidios, promotora del desarrollo e internacionalizada. Y aparentemente aquello funcionaba a las mil maravillas, como la consolidación de una economía mixta. Empero, para pronto se constata que la recuperación habida durante el año segundo y tercero del sexenio era producto de los ingresos petroleros y de préstamos externos. Pero para 1980, nada de augurio de tormenta. En la reunión anual con los banqueros, el discurso de Ibarra Muñoz desbordaba optimismo, así como se prodigaba en elogios para con los ricos hombres, presumiendo de logros consolidados. Sin duda, el grado de evolución de la banca privada mexicana, gubernamental o mixta, es un activo social en el propósito de alcanzar estadios más avanzados de desarrollo nacional. Debido a estos y otros factores, agregó, la economía se ha recuperado y culmina su fase de consolidación. Acorde con la planificación proyectada por la administración, los 2 últimos años del sexenio serían de consolidación, y así lo confirmaba el secretario de Hacienda. La banca mexicana sí crecía, se modernizaba, se internacionalizaba con 27 sucursales en el extranjero. Para 1981 se dieron por terminadas las reformas bancarias iniciadas desde el 1973, considerando que el sistema financiero había ayudado al crecimiento acelerado. El coeficiente financiero que mide la participación de la banca privada y oficial en la canalización de los ahorros como porcentaje del Producto Nacional se movió de 33% hace 20 años a 51% en 1977 y a 56% en 1979. Tanto la captación del conjunto del sistema financiero como los recursos crediticios que orientó a los sectores sociales y privado han venido creciendo a un ritmo anual superior al 40%. Habría que estar orgullosos. Felicitaciones, señores varones, puesto que en 1980 el acrecentamiento del crédito al campo subió en 61% hasta representar casi el doble de su aporte relativo al Producto Nacional. El sector de energéticos en el último trienio recibió el 21% de los recursos crediticios totales de la economía. La vivienda de interés social y el sector de bienes de capital, por su alta prelación, recibieron también importantes volúmenes de recursos financieros. Navío avanzando, viento en popa. Empero, algo falló. ¿Qué falló? Fue el caso de que a fin de cuentas, aquel que procreó tal abominación de monstruo, es decir, de banca, se vio obligado a conculcarla, corrigiendo el sentido seguido durante todo su sexenio y los años en la Secretaría de Hacienda, promoviendo la banca moderna. 9 años de procrear al monstruo hasta no quedar más remedio que proceder a su nacionalización, ya en la agonía sexenal y ante una situación calamitosa. Cambiándose la ruta de todo un sexenio en los últimos meses del mismo, se constata que el presidente
dejó hacer hasta lo último y hasta lo más extremo, con tal de mantener el libre mercado monetario, dejándolo a expensas de que los banksters tuviesen las ventanas abiertas para convertir los pesos en dólares y sacarlos del país, preferentemente a bancos estadounidenses de los que eran filiales los mexicanos. López Portillo entregó el manejo del control de cambio a los banksters y estos lo honraron especulando y saqueando las arcas públicas y los ahorros mexicanos. Y todavía toleró por meses el que los dirigentes de su banca modernizada siguieran especulando. Llamó a la concordia, suplicó, pidió favores, sacrificó a los trabajadores y a las clases medias, dejó libre la inflación, acercó peligrosamente al país a la sudamericanización económica, entregó al Estado para que los banqueros lo destrozaran, dejó que el dólar fuera la moneda nacional y frenó la iniciativa del gobierno en materia financiera. Sin embargo, la respuesta fue siempre mayor especulación y mayor fuga de capitales. Crió cuervos y le sacaron los ojos. Incluso la propia gente del gobierno y ex colaboradores participaron en el saqueo a la nación. Cuando el presidente devaluaba el peso por segunda ocasión, el 5 de agosto de 1982, el director del Banco de Créditos Hipotecarios, BCH, Ernesto Fernández Hurtado, sí hurtaba. Enviaba generosamente 300 millones de dólares hacia el norte, tratándose de un exdirigente del Banco de México en el sexenio anterior. La corrupción era pública y privada. Otro saqueador de altos vuelos incrustado en el gobierno, no mencionado por la propia presidencia, aun y cuando estaba cabalmente identificado, también recién había enviado a los Estados Unidos 1,000 millones de pesos a ser canjeados por dólares. Y si se trataba de instituciones, Bancomer trasladó por aquellos días 5,000 millones de dólares a los Estados Unidos, los que no se pudieron detener en la aduana porque no era delito. Y no era delito porque así lo disponía la legislación bancaria decretada por el propio presidente. Problemas acaecidos con la recesión encaminaron a Banamex y a Banca Cremi, pero por igual a otros bancos hacia la especulación, teniendo problemas de liquidez y de arrastrar algunas empresas semiquebradas, pasando a dedicarse con mayor empeño a especular con dólares, puesto que tal negocio resultaba más rentable. Si para 1977 el conjunto del sector bancario en México sumaba cerca de 3,000 millones de pesos, para 1981 alcanzaba los 15,000 millones de ganancia. Y en el primer semestre del 82 las utilidades ya sumaban 7,000 millones de pesos. El boom petrolero venía beneficiando a la banca, al lado de la industria, cual grupos financieros que acaparaban petrodólares y se hinchaban comprando empresas, en lo que Alfa fue el campeón. Pero fue la crisis, disparando la especulación, la que benefició en específico a los potentados de la banca y de la industria, que se dedicaron a especular. Las cifras revelan que el capital bancario sacó provecho del quebranto nacional. Si a finales de 1981 Bancomer y Banamex no llegaban a los 500,000 millones de activos, el primer semestre de 1982, el tiempo de la crisis, les hizo más ricos y poderosos. A mediados de 1982, Bancomer tenía activos por 666,000 millones de pesos y Banamex por 652,000 millones de pesos. A finales de 1980 andaban por la mitad. Los beneficios de la especulación, abarcando junto con Serfín y Comermex el 65% de la riqueza bancaria. Por supuesto que los beneficios bancarios no se reflejaron en mejoras sociales. En estos años hubo créditos altos, dinero caro, poca disponibilidad de préstamos. Toda la utilidad se iba a los bolsillos de los banqueros, acaparando hasta el primer semestre del 82 4,050 millones de pesos, 30% más de lo captado durante el 81. Esto se define en una sola palabra: especulación, negocio redondo. Y con el Banco de México fungiendo como su mejor aliado. La tasa de interés cobrada durante el año fue criminal, llegando a finales de agosto a 54% anual para ahorradores. Esto implicaba que para financiamiento a través de créditos, la tasa que cobraban los bancos oscilaba entre 75 y 100%,
siempre y cuando cumplieran con los requisitos. Sin que el gobierno metiera mano, dejando que los intereses bancarios se impusiesen por sobre las auténticas necesidades económicas. En junio no había dinero para créditos ni como remedio medicinal. Claro, la ganancia adicional iba a parar al renglón de utilidades de los bancos. Hubo, inclusive, mercado negro de créditos, fomentado por los mismos banqueros. Se prestaba a quien pagara más intereses. El petróleo y los petrodólares eran un suculento botín para industriales, banqueros y especuladores. Fraude a la nación, hurtos descarados, engaños y promociones de canjes de pesos por dólares para acrecentar las ganancias siempre insatisfechas del agio. Habiendo gerentes de bancos que compraban dólares sin registrarlos, apropiándoselos. Ya de por sí, con la diferencia entre el precio de compra y el de venta en el traspaso de pesos a dólares, los banqueros solían sacar un alto porcentaje de beneficios. Aquello fue el festín de los banksters, en el festivalazo en Cerdilandia, los ganadineros compulsivos consentidos por una presidencia rebasada, la que quedaba como ingenua por haber promovido las condiciones del saqueo y luego arrepentirse. Que abusaron de la libertad, espetado por el Presi, ya en su último informe de gobierno, iba comprometido con sus disposiciones gubernamentales de todo el sexenio, no queriendo entender la naturaleza voraz del monstruo que había engendrado. Los respaldó hasta el colmo del agio y de la usura. Que también hubo saqueadores de clase media involucrados en el gran robo a la nación, por supuesto. Que en este deporte los pesos medianos siguen la línea ofensiva, trazadora de huecos que abren los pesos pesados. En la sociedad capitalista, todos quieren ser ricos. La altivez monetarista en fiebre, propagada por banqueros, se la contagiaron a los inversores tipo Mexican Curious, operando en los Estados Unidos. 25,000 millones de dólares para allá. Y aunado al saqueo directo, iba la salida de dólares por turismo. 6,162 millones de dólares. Por la frontera norte, la permeabilidad del fluido de dólares hacia el otro lado se daba con todas las facilidades del caso al gusto del cliente. Pues si los Mexican Curious tenían dólares, pasen a depositarlos en nuestros bancos y aprovechen nuestras ofertas y nuestras inigualables tasas de interés. O en su defecto, véngalos a gastar a nuestros fabulosos circos y parques de diversiones. Los estamos esperando y preparando unos fiestones de noche mexicana en Las Vegas para que se emocione patrioteramente y dé el grito con nosotros el 16 de septiembre, aventando dólares a la velocidad Speedy González. Aproveche la abundancia que es pasajera.